Rómulo, este domingo en nuestro país vecino, en Chile, se ganó mayoritariamente con un 78% un plebiscito donde los chilenos van a tener que cambiar su constitución. Justamente para hablar sobre estos temas estamos en la línea telefónica con el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez Mackey para que nos explique qué significa este plebiscito, las consecuencias, pero sobre todo qué implicancias van a tener, toda vez que en nuestro país un sector de nuestra política, un sector de agrupaciones políticas piden una asamblea constituyente para cambiar nuestra constitución política. Buenas noches, doctor Rodríguez. Para que pueda explicarnos a qué se debe estas manifestaciones sociales que hubieron hace un año en Chile y sobre todo qué implicancias van a tener ya en este país vecino y qué podría tener como implicancias en nuestro país. Anaís, muy buenas noches contigo y con Rómulo para todo el Perú por Radio Nacional. Fíjate Anaís, tu pregunta qué importante, porque lo que hemos visto el último domingo en Chile, a mi juicio, es la expresión del entierro de la memoria política del pinochetismo en Chile. Los chilenos que quieren darle realmente la vuelta a la página de su historia política reciente. Por tanto, es más que la constitución política que en 1980 dio Pinochet. Y en segundo lugar, las heridas que produjo esta dictadura acarreó evidentemente violación de derechos humanos que los gobiernos posteriores al plebiscito de 1989 no pudieron cambiar, es decir, el gobierno de Eduardo Frei, de Patricio Elwin, Ricardo Lagos y Bachelet, no hubo la unidad que Chile quería. Esa no fue, digamos, la consecuencia esperada, porque el pinochetismo no heredó unidad. Pero también es verdad que la gente le ha dicho no a la Constitución, porque no hubo la redistribución de la riqueza que esperaban los chilenos. ¿Se ensanchó la clase media? Sí, pero ¿a costa de qué? Cuando hay buenos colegios y buenas universidades, pero la gente no puede pagarlos. Entonces creo que los chilenos, ahora que han dicho no a la Constitución del año 80 y por tanto habrá otra elección para que sea por unos constituyentes, 155, en paridad, la mitad varones y la mitad mujeres, por los que tengan el trabajo ad hoc, dedicados a exclusividad a darle a Chile una nueva constitución política que la deberán trabajar por 10 meses para que luego sea otra vez objeto de otro plebiscito. Tú decías que aquí en el Perú hay algunas voces que están pidiendo también el cambio de la Constitución. Bueno, en el Perú somos muy reactivos. Es decir, reaccionamos luego de lo que pasa en otro país. Y no es comparable la realidad peruana a la chilena. Mira, lo que ha acontecido en Chile, este cambio en la Constitución, es la consecuencia de muchos muertos que produjo los levantamientos armados, las manifestaciones de la gente, etcétera, en el octubre del año pasado, las revueltas es lo que te quiero decir, y esto ha originado que la gente quería una vuelta a la página porque la Constitución no decía redistribución de la riqueza. En cambio en el Perú, por favor seamos claros, la Constitución de 1993 es prácticamente una copia de la del año 79. Ha habido mejoramientos como suele haber en toda constitución política, pero el problema de la redistribución de la riqueza en el Perú no depende de la Constitución como sí pasó en Chile, sino de política pública, que es un tema distinto. Entonces, yo creo que los peruanos más bien deberíamos concentrarnos en nuestros políticos en asegurar que lleguemos bien a las elecciones del 11 de abril, superar la pandemia, un trabajo conjunto en equipo de poder ejecutivo, legislativo, judicial. Ahí está nuestra concentración máxima y no en querer cambiar una constitución que nos ha venido dando con esos
esas reformas que ha tenido en el camino, pues los mejoramientos que corresponden para la historia de nuestro país. Doctor Rodríguez Mackey, muy buenas noches. Doctor, este plebiscito también ha dejado el gran desafío, ¿no?, de incorporar el 20% que ha sido derrotado, ¿no?, en la Constitución de Chile. Sin duda alguna, Rómulo, buenas noches. Efectivamente, es un 20% de los chilenos, de la votación, de la intención, que solamente dijeron que rechazaban cambiarla. Por lo tanto, el mapa de las aspiraciones políticas chilenas es que prácticamente todo Chile quería una nueva constitución. Entonces, el cambio será cualitativo, jurídicamente, socialmente, que era lo que esperaban los chilenos. Mira, Chile era una bomba de tiempo, y la revuelta de octubre del año pasado dieron cuenta de esa revuelta. Un país convulso. Pinochet no hizo nada para promover la conciliación nacional. En realidad, debió hacerlo, repito, los gobiernos que siguieron, sobre todo los gobiernos socialistas. Ninguno hizo nada, y entonces Chile se convirtió en una bomba de tiempo. Ahora, con esta nueva constitución, yo creo que tendrá que venir la calma, la quietud, pero al mismo tiempo la enorme responsabilidad chilena de mantener el modelo que le dio éxito a Chile con crecimiento y desarrollo, jactándose en América Latina de un per cápita que ningún país de la región ha tenido. Entonces, ahí están los nuevos retos que tendrán que los chilenos. El 11 de abril seguramente vamos a ver un tablero de constituyentes también por la mitad, es decir, de la derecha y de la izquierda chilenas, con el objeto de darle una constitución de sincretismo, es decir, de que tenga de las dos vertientes, de una economía de mercado, pero también de una visión planificada. ¿Cómo se llama eso? En conjugación, economía social de mercado, para que los extremos no prosperen, y siempre pensando en el mejor equilibrio para los países. Justamente, doctor Rodríguez Mackey, parte de las revueltas del año pasado se debieron a los incrementos desmesurados para algunos chilenos, por ejemplo, en el consumo de luz, en el consumo también del transporte masivo, pero también en las injusticias del sistema pensionario que nosotros en el Perú hemos copiado y que hoy en el Perú queremos reformar. ¿Cómo hacer, por ejemplo, en el caso peruano y en Chile? Es parte también de la discusión que ahora supongo también van a tener que ver. En el Perú queremos retomar, pareciera, creo yo, en un sistema medio mixto en el que queremos regresar para que el Estado vuelva a controlar o administrar los fondos de las pensiones de todos los peruanos. ¿Es esto posible? ¿Es esto viable? ¿Es esto lo adecuado? ¿O de nuevo vamos a fracasar como en gestiones anteriores? Fíjate, Anaís, yo en ese tema tendría mucho cuidado, porque las concentraciones de dinero de los futuros de las gentes, y ponerlas todo en el aparato del Estado, comprenderás que el Estado es tan vulnerable en la historia de cualquier país del mundo que sería muy riesgoso. Yo creo que el Perú tiene dos sistemas: el sistema de pensiones que maneja la ONP y el sistema de las AFPs, y estos sistemas que le dieron importante proceso para que uno voluntariamente elija, pues debería mantenerse el sistema privado, porque la concentración en uno solo y más en el Estado no es bueno. El Estado no debe convertirse en un Estado acaparador, gigantesco. Hay que buscar siempre que el recreo de la participación privada, que está garantizado, como sabes, hay detrás todo un aparato funcional, además se da en gran parte de los países del planeta. La corriente esta que ha habido en Chile, el problema de las AFP en Chile, más bien ha pasado por otro asunto,
que no es el cuestionamiento si el dinero de las gentes, de los trabajadores, debe estar o no en manos privadas, sino de los malos procesos que no le han permitido a la gente al final contar con una cantidad de dinero que les permita una vida digna. Y eso es un tema que supera las AFPs, tiene que ver con el modelo. Por eso en Chile están haciendo una reforma que van a emprender con la nueva constitución para buscar que la redistribución de la riqueza, incluso de aquello que la gente gana y tiene que guardar para su vida futura, cuando deje de trabajar, pues sea digno. No ha estado siendo así en Chile. Los chilenos han estado viviendo una burbuja. Clase media grande, sí, pero ¿de qué le vale tener una clase media grande cuando tienen buenos colegios y buenas universidades, pero no tienen cómo pagarlo? ¿Te das cuenta? Entonces ahí está el asunto central, a mi juicio, que la nueva Constitución de Chile tendrá que contemplar en su tema de fondo. Doctor Rodríguez Mackay, usted muy bien ha dicho, ¿no?, al inicio del programa, que nuestro país es reaccionario. ¿Cree usted que el cambio de constitución sería una buena propuesta acá en el Perú? Por supuesto que no, Rómulo, creo que somos muy reactivos y creo que nosotros tenemos una constitución con la que hemos venido caminando. Fíjate, ve, la constitución que tenemos, si que se quiere hablar de fujimorismo o antifujimorismo, fue dada por Fujimori y solamente pervivió en los tiempos de Fujimori 7 años del fujimorismo. Pero ya pasaron más de 20 años. Entonces, del año 2000 a la fecha son 20 años de democracia con la Constitución y solamente 7 años con el fujimorismo. Seamos sensatos. La gente del Perú no está en estos momentos para cambiar la Constitución. No es que la hayamos tenido porque somos masoquistas políticos, no, porque nos hemos dado cuenta que más allá del orden ideológico del régimen, la Constitución es útil para todos y responde a la necesidad nacional. Lo que falta en 25 o 30 años, Rómulo, es política pública que expresen el sentido de lo que quiere la Constitución política, que es un tema distinto a cambiarla. Doctor Rodríguez Mackay, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al Día con el Congreso de Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Bueno, Anaís, ya llegamos al final del programa. Con nosotros será hasta el día de mañana, siempre trayendo más información desde el Parlamento Nacional. Ya nos vemos, Anaís. Hasta mañana.